juventud y la pureza. Ese es el tema. Y hemos estado estudiando la persona de José, el joven José, en el libro de Génesis. Hemos tocado Génesis capítulo 37, que habló un primer capítulo de la vida de José, que habla de la pureza en el sentido de apartarse de todo lo que es sucio, toda suciedad, y el compromiso a poder ser un joven que sirve a sus padres. Hemos dicho que el prerequisito para servir a Dios, el Padre Celestial, es primeramente que uno pueda servir al Padre terrenal, y insistimos en ese punto. Luego hemos visto José y la pureza sexual, es lo que hemos estado tocando. Y hemos dicho ayer que la pureza era un prerequisito, la pureza sexual era un prerequisito para el liderazgo, Aquel que fracasa en el sentido sexual no puede ser un líder. Y hemos dicho, tomando el caso de José, que había sido víctima de acoso sexual de parte de la mujer de Potifar, de su amo. Él no lo hizo. Él dijo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y hemos dicho que él no lo hizo por dos razones. La primera razón es que no quisiera hacer lo malo, porque él era justo. Y él veía que era muy malo de poder dañar o herir o traicionar a este hombre que le había dado toda la confianza y establecido como mayordomo de su casa. Y hemos dicho también que él no lo hizo. Él tenía todas las posibilidades de poder hacerlo, de poder acostarse, dormir con la mujer de su amo, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque había un Dios ahí que estaba siguiendo, que estaba mirando. Y él sabía que él vivía bajo la mirada consciente del Señor. Por esa razón que él decidió no hacerlo. Y hemos dicho que la pureza no era la falta de oportunidad de pecar. Alguien de puro no significa que no se siente emocionalmente atraído. Alguien de puro no es que él falta la ocasión de poder cometer el pecado. Alguien de puro es alguien que decide que aunque tenga en mi disposición toda la ventaja necesaria para pecar, para cometer lo malo, para hacer lo que está mal, no lo voy a hacer. Es decir, estamos frente a una situación donde podemos decir, vamos a aprovechar de nuestra posición para cometer el pecado, pero uno decide que no lo voy a hacer. Puedo hacerlo, pero no lo hago. Esa es la pureza. Entonces, en el sentido sexual, José, hemos dicho que él era hermoso. Él era joven de 17 años. Y la mujer de su amo, de Potifar, tenía una debilidad porque ella estaba atraída por José. José podría aprovechar para practicar la relación sexual con él, sabiendo que nadie sabrá, sabiendo que ella misma no dirá nada a nadie. Pero él dijo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque está mal hacer lo malo a aquel que me ha ayudado, aquel a los ojos de quien he hallado favor. Segundo, no lo voy a hacer porque será pecar contra el Dios que me ve, el Dios que ha estado conmigo todos los días, todos estos años. Y estamos diciendo en el pasaje que hemos leído que Dios estaba con José. A donde quiera que él vaya, Dios estaba con él. Entonces, hemos leído hasta el versículo 12. Si alguien tiene su Biblia,
puede abrir en el libro de Génesis, capítulo 39, y vamos a leer del versículo 16 al versículo 23. 16 a 23. Si tienes tu Biblia ahí, puedes abrir y abrir tu micrófono para leer. La Biblia. Efraín, ¿tiene una Biblia contigo allá? ¿O Vicente? Amén, pastor. Amén, amén. Ok, muy bien. Lee Génesis capítulo 39 del versículo 16 al versículo 23. Amén, pastor. Génesis capítulo 39, del 16 al 23. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Muy bien. Amén. Miren que aquí él, de manera injusta por haber huido, y hemos dicho ayer insistiendo, y vamos a volver leyendo un poco el consejo en el libro de Proverbios, el capítulo 7 y Proverbios 31, el consejo que Proverbios nos da con relación a nuestra actitud frente a la sexualidad. Pero aquí José huyó. Y cuando él huyó, entonces la mujer cambió de versión. No había nadie ahí para poder ser un testigo. Y la segunda cosa es que José estaba en posición de debilidad. ¿Por qué? Porque él era un esclavo frente a la mujer de su amo. Y la mujer está diciendo que tú quisiste abusar, que él quiso abusar de ella. Entonces no había ningún elemento para poder justificar, para poder sacar a José de esta situación. Y José no necesitaba decir que no, ella está diciendo, él no buscó nada para poder defenderse. El amo, muy enojado, lo puso en la cárcel. Pero mire, aquí dice la Biblia que Jehová estaba con él. Jehová que estuvo con él en Canaán, Jehová que estuvo con él en Egipto, en la casa de Potifar, Jehová la acompañó hasta la cárcel. Él permitió que José pudiera ir en la cárcel. Pero dice la Biblia que estando en la cárcel, Jehová estaba con él. Y Jehová extendió su misericordia hacia él, para que él haya favor a los ojos de los presos. Entonces lo que hemos dicho aquí es que él decidió, este joven José decidió no cometer hechos. ¿Por qué? Porque él no quisiera perder el favor de Dios.
la más gran tragedia que puede suceder en la vida de un joven que se ha entregado al Señor es que Dios se aparte de él. Si todos se apartan de ti, no pasa nada. Pero si Dios se aparte de ti, ¿quién te va a respaldar? ¿Quién te va a ayudar? Aleluya. Si Dios se aparte de ti, nadie va a poder sacarte de la situación. Pero si Dios está contigo, no importa lo que los hombres pueden hacer, Dios estará a tu favor. Entonces hemos dicho esto, que la razón por la cual él no lo hizo, más allá del hecho que será un malo testimonio, será fragilizar su liderazgo futuro, pero la razón por la cual él no lo hizo es que él no quisiera perder el favor de Dios. Él no quisiera perder el favor de Dios. Insistimos sobre este punto de la pureza sexual, diciendo que es un requisito para cualquier persona que quiere tener un día un cargo o que quieren tener un día una posición delante del Señor que la ayuda para el futuro. Cuando abrimos un poco en el libro, vamos a dar una pequeña pausa. Abrimos en el libro de Proverbios. Proverbios. Hemos dicho, vas a abrir, Efraín, Proverbios capítulo 7. Proverbios 7, vas a leer a partir del versículo 1. Versículo 1, pastor. Sí, vamos a leer del versículo 1 adelante. A ver. Amén. Proverbios capítulo 7. Las artimañas de la ramera. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas,
porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Amén. Amén. Esto es lo que el consejo que la madre de Salomón, el rey de Israel, lo da a él. Que cuidado a las mujeres, cuidado a la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque aquellos que fueron simples, dice, que no han sido sabios y que se han dejado engañar por la mujer y han caído bajo su poder y lo han entregado su vida, su virginidad, su cuerpo, se han sepultado. Dice aquí en el versículo 26, aún los más fuertes han sido muertos por ellos. Y en el libro de Proverbios, capítulo 31, el último capítulo de Proverbios, cuando la misma madre de Salomón vuelve a dar el consejo, lee el versículo 1, no, de versículo 2 y 3. De Proverbios capítulo 31, Proverbios. Proverbios capítulo 31, versículo 2 y 3. 2 y 3. Amén. O empieza 1 a 3. Amén. Proverbios capítulo 31. Exhortación a un rey. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Amén. Amén. La Biblia llama, porque aquí se trata de la impureza sexual, se trata del hecho de entregar tu cuerpo a una mujer que no es tuya, que no es tu esposa. La Biblia dice que cuando uno practica tales cosas, él le está sepultando su liderazgo. Él está sepultando su futuro. Y la Biblia llama esto el matador de los gigantes. Es decir, aún los más fuertes han muerto. Es el cementerio para sepultar a los reyes, para sepultar a los gigantes, para sepultar a aquellos con quien Dios había establecido sus planes, su propósito. Aleluya. Entonces, el hecho que huyó, insistimos sobre ese punto, José era una muestra de sabiduría. Amén. Amén. Y hemos visto ayer también el caso de José y de Rubén. Hemos dicho, por un pequeño momento de placer, tú puedes estar llorando por toda la vida. Entonces, por esta razón que él huyó. Pero Dios estaba con él. Todo dependía de Dios. El favor de Dios estaba con él. Aleluya. Amén. Entonces, eso yo quisiera insistir sobre ese punto. Huir es ser sabio. Huir de la relación sexual impura, de la impureza sexual, es ser sabio. No juega porque es una víbora. Si dice vas a jugar, eso te puede morder. Aleluya. Amén. Ahora vamos a seguir en el capítulo 40.
de Génesis. Estamos siguiendo con el estudio de José, el joven José. Estamos tocando el hecho de la pureza sexual. Ahora vamos a ver cuál es el beneficio. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado cuando el Señor, cuando Él ha decidido huir y aceptar aún ser acusado de manera injusta, sin defenderse? ¿Qué ha pasado? Seguimos. Génesis capítulo 40. Vamos a leer del versículo 1 a 23. ¿Encontraste? Amén, pastor. Muy bien. Génesis 40. Génesis capítulo 40. José interpreta dos sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión donde tuvieron un sueño cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 Hay que limpiar antes de ir. días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén. Muy bien.
Amén. Lee el versículo 1 de 41. El versículo 1. Amén. José interpreta el sueño de Faraón. Oh, voy a hacer. Aconteció que pasados 2 años Vaya. tuvo Faraón un sueño. Vaya. Le parecía que estaba junto al río. Muy bien. Amén. Amén. Aleluya. Tírate. Aquí estamos abriendo un otro capítulo de la vida de José. Acusado injustamente, él se encuentra en la cárcel. Y Dios permite que él esté ahí en la cárcel. Pero Dios la acompaña en la cárcel. Cuando llega a la cárcel, a causa de su comunión y de su compromiso, y yo quiero insistir sobre esto, el compromiso de José a no apartarse de Dios y a no hacer lo que puede constituir una nube entre Dios y él. A no hacer lo que puede hacer que Dios se aleje de él. Veamos aquí que Dios lo capacita ahora aún en la cárcel con un nuevo don espiritual. José pasa de aquel que tuvo sueño en el capítulo 37, ahora a aquel que interpreta los sueños de los demás. Entonces Dios no solamente lo mostró a él lo que deberá acontecer en su propia vida, aunque no lo había entendido bien, pero Dios empieza a mostrar, a ayudar a interpretar lo que va a suceder en la vida de los demás. Hasta que llegué a la cárcel, él no tenía el don de interpretación de los sueños. Pero una vez en la cárcel, él pudo interpretar el sueño de estos 2 oficiales de Faraón. Ahora, lo que queremos resaltar aquí es, mire, cuando él acaba de interpretar el sueño del primero, el versículo 14 y 15, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y haga mención de mí a Faraón y me saques de esta cárcel, de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiese en la cárcel. Es decir, muchas injusticias había caído sobre José. Injustamente vendido por su hermano. Injustamente difamado por la mujer de Faraón. Injustamente puesto en la cárcel. Él no se justificó. Él no dijo, no, mi hermano no tenía razón. Él no dijo, no, la mujer está mintiendo. Él aceptó todo lo que el Señor hacía caer sobre él. Solo lo que el Señor permitía que caiga sobre él. Y aquí él intenta de querer bajar los requisitos de Dios, de querer hacer que el ser humano permitir la intervención del ser humano. Pero mira lo que pasa. El versículo 23 dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. El versículo 1 de 41 nos dice, aconteció que pasados 2 años
tuvo Faraón un sueño. Es decir, el Señor lo dejó ahí en la cárcel por 2 años. 2 años más, después de que Faraón haya liberado al jefe de los coperos. Uno podrá preguntar, pero ¿por qué el Señor ha permitido esto? Como joven, ¿por qué a veces el Señor te permite de poder pasar por situaciones difíciles? ¿Por qué Él te permite de poder entrar a veces en situaciones donde tú no puedes explicar? ¿Por qué Él te hace pasar por alguna injusticia? Pero mire, la actitud de José hacia Dios no cambió. La actitud de José hacia Dios es que Dios sabe lo que Él hace. Voy a esforzarme a seguir manteniendo mi relación con Él. Pero ¿qué podemos decir? Que Dios permitió que todo esto sucede o acontece en la vida de José para poder moldear el carácter de José. Para poder moldear su carácter y prepararlo por el futuro. Cuando Dios tiene sus planes para ti, cuando Él quiere, cuando tú te has autocalificado, la autocalificación significa que eres tú que debes decidir, decir, voy a ser diferente de los demás. Donde los demás podrían desviar, yo voy a decidir no desviar. Donde los demás podrían bajar los requisitos, yo decido no bajar los requisitos. Donde los demás podrían jugar con la pureza, la impureza y la suciedad, donde ellos se podrán contaminar, yo decido no contaminar. Donde los demás podrán jugar con la impureza sexual, yo decido no caer en este juego. Cuando el Señor ve esto, Él empieza a crear situaciones y circunstancias que van a permitir que tu carácter sea moldeado. ¿Y cómo Dios moldea el carácter del joven? Mediante las dificultades. Dios permite que muchas situaciones sucedan en tu vida, muchas situaciones que aún tú mismo no entiendes. Él permite que muchas injusticias, que muchas incomprensiones, que muchas cosas injustas sucedan a tu vida. ¿Para qué? Para que tú la aceptas. Para que Él moldea tu hombre interior, tu carácter. Porque el joven es su carácter. Quita el carácter y no te queda nada. Entonces, Dios tomó el tiempo para moldear el carácter de José. Dios tomó el tiempo una vez que Él aprobó la primera prueba de la justicia, de la pureza, es decir, el hecho de no meterse en lo que los otros jóvenes hacían. Dios permitió que Él esté frente a la mujer de Potifar. Dios permitió todas las tentaciones. ¿Para qué? Para que sexualmente su carácter sea moldeado. Dios permitió que la injusticia caiga sobre él. Que él vaya en la cárcel injustamente. Para que su carácter sea moldeado. Para que donde él podría quejarse, donde él podría vengarse, donde él podría, que él acepte. Dios permitió y Dios cerró la puerta a aquellos del quien él quisiera pedir ayuda. Habla en bien de mí a Faraón. Dile que hay alguien aquí que interpretó mi sueño.
pide para que me saque de esta cárcel porque estoy aquí injustamente. Dios hizo de manera intencional que este hombre, el jefe de los coperos, se olvida por completo. Durante 2 años, él no pensó en José, porque Dios quisiera que él quede ahí, para que Dios siga trabajando su carácter. Entonces, Dios prepara a sus futuros líderes, él prepara al joven para el futuro mediante dificultades. Cuando tú te autocalificas, Dios te pone en su molde de preparación. ¿Y cómo Dios te prepara? Dios te prepara mediante las dificultades, mediante los padecimientos. Si tú eres el tipo de joven que huye de las dificultades, el tipo de persona de joven que a ti te gusta el camino fácil, tú huyes de la dificultad, entonces Dios no te va a poder usar. O cuando Dios tendrá la intención de usarte, no va a encontrar algo de consistente en ti. Aleluya. Amén. Entonces, el faraón, ¿cómo se dice? El jefe de los coperos olvidó por 2 años, a fin de que el Señor tome el tiempo para moldear el carácter, para estar cerca de él, para hacer crecer los dones espirituales que él tenía, para capacitarlo, a fin de poder afrontar lo que Dios tiene preparado para él por el futuro. Entonces la pregunta es, como joven, ¿cuál es tu actitud? Hemos dicho, frente al pecado. Hemos dicho que el pecado es un pequeño desvío. De caso práctico, para que nosotros entremos, uno puede decir, ok, eso era el caso de José, pero para nosotros hoy, eres estudiante o eres trabajador, pero eres joven, está en una familia, tienes hermanos, tienes primos, tienes vecinos, tienes compañeros, tienes amigos. Cuando ellos practican lo que está mal, ¿será que tu actitud es decir, no lo voy a hacer? Cuando los jóvenes dicen, vamos a ir en los boliches, vamos a ir a bailar, a danzar, ¿será que tú dices, no quiero contaminarme? Cuando estás en tu aula, estudiante, y que los demás jóvenes deciden de copiar para aprobar sus exámenes, ¿será tú el tipo de joven que dice, no lo voy a hacer? ¿Eres tú el tipo de joven que se constituye en cómplice para tapar? Alguien puede pecar a tu lado, hacer lo que está mal, y cuando pregunta quién lo ha hecho, tú, sabiendo la persona, tú guardas un silencio mentiroso. Tú cierras la boca mientras que tú sabes que tal persona es aquel que ha hecho. Espera. Ahora, frente a la mujer de Potifar, eres un joven o una joven. Si está en la universidad y un profesor, de tu docente, decide de hacerte fracasar, a fin después de ofrecerte que tú te acuestas con él para, en cambio de la nota, ¿serás capaz de decir a este profesor, con todo el respeto, no lo voy a hacer? Si tú eres este joven o esta joven y te dice, no, la entrada a la universidad se monetiza, o
quiere tener una licencia de conducir y te dice que no, para aprobar aquí, nadie apruebe. Uno tiene que pasar. Si tú quieres pasar por la vida normal, vas a ir fracasando y fracasando y fracasando. ¿Será que vas a decir, esperaré años intentando y intentando hasta lograr? O mejor, para no estar molestándome o perdiendo el tiempo, yo doy la plata necesaria para conseguir mi licencia. Si te encuentras, son casos prácticos, porque uno puede decir, pero es José. Es José. Pero, ¿y de nosotros? ¿Qué haríamos? ¿Qué será? Si te encuentras en una de esta categoría, hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Entonces hay que saber que está fracasando. Aleluya. Eres el tipo de joven o el tipo de joven que cuando está pasando por problemas, la primera reacción es que todo el cielo está cayendo sobre ti. Ya no hay esperanza para mí. O puede decir, a pesar de lo que estoy pasando, yo sé que Dios está conmigo. Ayer estaba mal, pero yo sé que mañana será mejor. Dios tiene un plan para mí. O será tú el tipo de joven que va a caer y va a entrar en un estado depresivo, en un bajón. Quita este. Entonces Dios trabajó el carácter de José. José sabía que, bueno, si me vende no pasa nada. Dios está conmigo. Quita este. Si mi hermano me aborrece no pasa nada. Dios está conmigo. Si la mujer de mi amo me presiona, no pasa nada. No voy a acceder. Dios está conmigo. Si injustamente yo recibo mucha calumnia, hay mucha otra persona cuando tú escuchas, eres tú el tipo de joven tan celoso de su nombre y de su reputación, de modo que nadie puede decir cosas malas en tu nombre, nadie te puede ensuciar. Si eres el tipo de persona que está queriendo sí o sí preservar tu identidad, tu personalidad, Dios no te puede usar. Porque Dios va a permitir que tu reputación, que tu ego, que tu orgullo sea quebrantado para que recién Él te pueda usar. Entonces va a permitir que la gente habla mal de ti, injustamente. Entonces, ¿qué tipo de joven eres tú? Eso va a definir tu futuro espiritual. Pero Dios permitió aquí. Lo que quisiera ver es que la pureza Dios usó como un medio para traer carácter. Y la otra cosa que quiero decir, no estamos hablando de matrimonio, pero alguien que no se ha ejercitado a mantener sus emociones, a enseñorearse de sus emociones, de sus pulsiones. Una tal persona, aún siendo casado, va a siempre practicar la inmoralidad. Aleluya. Amén. Entonces José se preparó, aún por su futuro matrimonio, él se estaba preparando. Él se estaba preparando. Si yo digo no a una tal mujer, a pesar de todo lo que yo puedo sentir, entonces no tendré ningún problema en cuanto a la infidelidad en mi matrimonio. Aleluya. Entonces, la juventud y la pureza. Dios usa la pureza como un medio
para preparar sus próximos líderes, las personas con quien él puede contar. ¿Por qué? Porque liderar es un asunto de carácter, nada más. Carácter en tema sexual, carácter en tus interacciones con los demás, carácter en la manera de poder incluso relacionarte con aquellos que están debajo de ti, aquellos que están encima de ti y aquellos que están debajo de ti. Entonces, no sé si hay preguntas, si no vamos a orar y vamos a parar aquí para hoy. Mañana vamos a seguir con Génesis capítulo 41. Pero quisiéramos resaltar claramente esto. Hacedlo para que Dios... ¿Sí? Yo tengo una pregunta, pastor. Digamos, en un matrimonio, o ya sea un matrimonio más que todo, la infidelidad no siempre tiene que ser, hay algunas infidelidades en pensamiento también, ¿no ves? Claro, porque la Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Sí, lee del versículo 27 a 28. Mateo 5. Ahorita no puedo leerlo, pastor, estoy en mi trabajo. Efraín, lee, por favor. Si está ahí. Mateo 5. A ver, pastor, Mateo 5. 27 a 28. 27, 28, pastor. Sí. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí el adulterio para aquellos que son casados, hay el adulterio en hechos, que es practicar el hecho sexual con alguien que no es tu esposo. Pero hay el adulterio en la mirada y en los pensamientos. Cuando mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con él en su corazón. Porque la impureza empieza por el corazón, adentro. El Señor Jesús dice que es de adentro que salen los malos pensamientos, que salen los malos deseos, el adulterio, la fornicación y todo esto es lo que ensucia al hombre. Lo que ensucia es lo que sale de adentro. Entonces, hemos visto que pues estábamos hablando de la impureza como el hecho de contaminarse. Ahora, uno puede cometer el adulterio sin haber cometido el hecho de adulterio. Uno puede cometer el adulterio si tú tienes en tu corazón un hombre, otro que tu esposo, o una mujer, otra que tu esposa. Eres adúltero. Tu pensamiento ya está sucio. Entonces sí, lo que está diciendo es correcto y es lo que el Señor dice aquí.
Respira, Esther. que el adulterio no es solo en hechos, sino que el adulterio también es en pensamiento, en la mirada. So, déjame un poco respirar. ¿Sí? Pero ¿cómo hacer? ¿Cuál es el? Por eso hemos visto, el José lo muestra muy bien. Aquí, ¿cómo hacer para poder alejarse de esto? Dos cosas. La primera es desarrollar tu comunión personal con el Señor. Tu intimidad personal con el Señor, tu relación personal con el Señor. Esa es la primera cosa. Si te levantas a la mañana y te sale la victoria de meditar la palabra, de sentarte delante del Señor, examinar tu vida, arrepentirte, sacar todo lo que en tu corazón no agrada al Señor. Esther. Si te sale el hábito cada día de tomar el tiempo para leer bastante de la palabra y saturarte con la palabra. Si te sale el hábito de orar, todo lo que te pueda mantener cerca de Dios, esto va a guardar tu pensamiento en Cristo. Amén. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro pensamiento y vuestros corazones en Cristo Jesús. Dice Filipenses, capítulo 4. Deja, Esther, deja primero. Entonces, el secreto es eso. Por esa razón que José hacía todo, para asegurarse que Dios nos aleje de él y que él nos aleje del Señor. Tú aléjate del pecado. Ese es un hecho consciente que tú tienes que hacer. Tú acércate más de Dios. Estas dos cosas van a hacer que tu corazón y nuestros corazones sea mantenido. Es el Señor. Porque la relación con el Señor es como alguien es decir, tu defensa tú debes tener que tomar toda la disposición para que tu defensa sube. Cuando la defensa baja, cualquier enfermedad puede entrar. Cuando tu defensa espiritual está bajo, entonces cualquier cosa, cuando anda en la calle, lo que tú ves, lo que tú escuchas, eso te va a afectar. José puede decir, no, cada día la mujer de Potifar, no, cada día no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cada día también él estaba con el Señor, su comunión con el Señor, y su comunión con el Señor, y su comunión con el Señor, cada día. El día en que tú bajas la guardia, cualquier cosa puede ocurrir. La capacidad de decir no al pecado y resulta también de tu capacidad a estar cerca del Señor. Y huir lo que te puede ensuciar. Por eso que son dos cosas. Él no dijo no y quedó ahí. Él dijo no y se alejó. Él dijo no y huyó. ¿Está bien? Sí, muchas gracias, pastor. Amén. Ok, entonces, no sé si hago otra pregunta, si vamos a orar que el Señor te ayude. Medita sobre este mensaje. Medita como joven, medita. Vamos a ver mañana otro punto. Y no te preocupes. Todo lo que sucede en tu vida como dificultades, no es que Dios te ha abandonado. Puede ser que Dios te esté preparando por lo que Él quiere hacer contigo al futuro. Pero ese es el camino que Dios usa para poder preparar a los líderes espirituales de mañana. Él estaba preparando al joven José. Y Él te está preparando. Tú cooperas con Él. Coopera con el Señor. No huye las dificultades.
no huir los problemas. Y no te quejas siempre cuando la cosa no anda bien. No te quejas contra la gente, no te quejas contra el mundo. No echa la culpa, no hace como si el cielo se estaba cayendo sobre ti cuando estás pasando por situaciones difíciles. Es duro, sí, pero acéptalo, abrázalo, sabiendo que Dios es fiel y que nunca Él se equivoca. Que si tú mantienes tu comunión con Él, estás cerca de Él, Él te va a sostener. Entonces la pureza como un medio de trabajar y de preparar a un líder. El carácter, las dificultades como un medio para moldear el carácter de un futuro líder. Todos aquellos que tienen emociones inconstantes, todos aquellos que no pueden aceptar las dificultades, no pueden afrontar los desafíos, las dificultades, no pueden, se están descalificando. Oremos juntos. Señor, te suplico, Señor, planta esta verdad en nuestros corazones. Planta esta verdad en nuestros corazones. Planta, Señor, este mensaje en nuestro corazón, Señor. José, la pureza sexual como el camino para prepararse para todas las grandes cosas que el Señor tiene para con nosotros. José afrontando los desafíos, contando con Dios, como una manera de moldear su carácter para lo que el Señor tenía adelante. Ayúdanos, Señor, a poder meditar sobre este mensaje y a poder ponerlo en práctica. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Saludos, Judith, saludos.